Buenos días. La Rectoría de la Universidad de Costa Rica les da la bienvenida a la lección inaugural del primer ciclo lectivo 2020, denominada El Universo Invisible, a cargo de la científica española doctora Belén Gavela Legaspi. En esta ocasión, esta actividad se realiza en modalidad virtual, en apego a las directrices de las autoridades nacionales y las medidas de prevención que nuestra universidad ha tomado por la presencia del COVID-19 en nuestro país. Además, queremos recordarles que la lección inaugural se marca dentro de las actividades de conmemoración del 80º aniversario de nuestra institución. El saludo cordial a las personas que nos acompañan por medio de las redes sociales oficiales de la Universidad de Costa Rica, Canal UCR y Radio Universidad, a quienes invito a formular sus preguntas por medio de nuestras redes. De seguido vamos a escuchar el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington. Muy buenos días, doctora Belén Gavela Legaspi, catedrática de Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid. Autoridades y miembros de la comunidad universitaria y nacional que nos acompañan en la transmisión de esta lección inaugural en línea, por televisión y por radio. Esta es una lección inaugural insólita, en efecto, enteramente virtual. Quienes nos acompañan lo hacen desde sus hogares u oficinas para disfrutar una conferencia sumamente interesante y con el resguardo que brinda el apartamiento que recomiendan nuestras autoridades de salud. La alerta sanitaria en la que nos envuelve la enfermedad COVID-19 debe hacernos caer en cuenta de la responsabilidad que tenemos de mantenernos sanos para mantener también sanas a otras personas. Esto nos obligó a tomar una serie de medidas para resguardar precisamente a las personas más vulnerables de nuestra comunidad universitaria y a la población estudiantil que se reúne en nuestras sedes y recintos en todo el país. La reciente suspensión de las clases presenciales y nuestra priorización de la virtualización de los cursos nos remitió a convertir esta lección inaugural en un modelo virtual, en donde las más de 700 personas que originalmente hubieran asistido aquí con nosotros en esta aula magna puedan disfrutar de los conocimientos que nos compartirá la doctora Gavela, aún sin estar precisamente en este lugar. Estamos ante una circunstancia inédita que nos interpela fuertemente y nos exhorta a aprender individual y colectivamente, a imaginar nuevos escenarios de interacción académica, a innovar propuestas y soluciones, a crear conocimiento y compartirlo con nuevos instrumentos por vías novedosas. Por ello, agradezco una vez más la disposición de la doctora Gavela por acceder a esta modalidad de conferencia para la cual esperamos contar con la participación del público mediante preguntas que quieran aclarar con nuestra especial expositora. Precisamente tenemos la dicha y el honor de contar con una de las pioneras en la teoría de la física de partículas en el ámbito mundial. De nacionalidad española, esta experta se formó en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Université d'Orsay, París Sur,
obteniendo su doctorado en física en la UAM en 1981. En esa época fue investigadora postdoctoral en las universidades de Harvard y Brandeis, en Estados Unidos, así como en el Departamento de Física Teórica de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, en Suiza, que es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. Justamente en esta renombrada institución sería a la postre la primera mujer contratada como miembro de planta de esta división. Asimismo, en 1996, la doctora Gabela se convirtió en la primera mujer catedrática universitaria de España en el campo de la física teórica. Ella ha ocupado cargos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, así como en el ya mencionado CERN, en donde no solo trabajó en el Departamento de Física Teórica, sino también fue miembro de la Junta de Investigación y del Comité de Política Científica. En efecto, fue parte del comité que en el 2016 eligió a la actual directora general del CERN, la doctora Fabiola Gianotti, lo cual también suma un hito en la historia mundial de la ciencia. Actualmente, la doctora Gabela es miembro permanente del Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Su investigación se enfoca en la física de las partículas elementales. A lo largo de cerca de 4 décadas ha escrito 119 artículos científicos que han recibido por lo menos 10.113 citas Inspire, que es la biblioteca digital de acceso abierto para el campo de la física de alta energía. Estas publicaciones aparecieron en las principales revistas de referencia del área de investigación de la doctora Gabela. Para la gran mayoría de ellos, ella es la autora principal y la iniciadora del proyecto de investigación correspondiente. De igual manera, desde 1991 ha dirigido el proceso doctoral de 18 estudiantes, de los cuales cerca del 44% han sido mujeres, y entre quienes muchos y muchas hoy son líderes mundiales en investigación en el sector público y privado en varios países del mundo. También ha dirigido el trabajo postdoctoral de varios investigadores e investigadoras que a la postre se han convertido en impulsores de la investigación y ocupan prestigiosos puestos académicos y también en la industria. Entre otros proyectos de investigación internacionales, la doctora Gabela dirigió la red Invisibles Plus, una iniciativa Horizonte 2020 de la Comisión Europea que contó entre sus centros participantes a la propia Universidad de Costa Rica. Esta red permitió diversos intercambios entre investigadores de la UCR y de varios centros europeos, entre ellos el Instituto de Física Teórica de Madrid y universidades en Durham, Heidelberg, Göttingen, Múnich y Valencia. Precisamente el universo invisible es una referencia a este proyecto, en el cual lo invisible no lo es realmente. Para compartir los recientes hallazgos de la física de las partículas elementales, especialmente de aquellas cuyo estudio pudiera ofrecer nuevas maneras de observar el cielo para desentrañar los misterios de la astrofísica y la cosmología, le cedo ahora la palabra
a la doctora Belén Gabela Legaspi, a quien una vez más agradecemos todas y todos su gentileza y disposición para brindar la lección inaugural del año lectivo 2020 de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, sí. Muchísimas gracias por su muy amable presentación. Distinguido señor rector de la Universidad de Costa Rica, señoras y señores del Consejo Académico, vicerrectores y otras autoridades académicas, profesores, estudiantes y público virtual, es un gran honor, grandísimo honor para mí, que me hayan invitado a inaugurar el curso académico 2020 de esta universidad y un gran placer encontrarme de nuevo con mis colegas y colaboradores del departamento de la Escuela de Física. Yo hoy voy a intentar hablar del universo invisible. ¿Qué quiero decir con el universo invisible? Pues lo que no es visible, ¿vale? ¿Y qué es lo visible? Pues lo obvio, lo que puedes ver con tus ojos. Por ejemplo, ¿quién en alguna noche estrellada no se ha maravillado mirando la Vía Láctea o el cielo de cómo es que está todo eso ahí y qué es todo esto, de qué está hecho? Esto lo vemos con los simples ojos, pero también voy a considerar visible lo que ves con otro rango de interacción electromagnética, quiero decir rayos gamma, rayos X, etcétera. El punto que voy a tratar de hacer es que hay mucho más y muy importante de lo que estamos viendo a simple vista. Pero empecemos con el visible, con nosotros. ¿De qué estamos hechos nosotros? Entonces, nosotros y todos los objetos cotidianos estamos hechos de tres clases de partículas: electrones, protones, neutrones, que se agrupan en átomos. Por ejemplo, aquí el átomo de hidrógeno, ¿verdad? El electrón está atado por luz, por fotones, si queréis, al núcleo, o átomos más complejos, y ellos forman los objetos, los seres vivos, los edificios, el planeta Tierra, y las estrellas y galaxias. Pero ¿está todo el universo, incluso el nuestro, hecho de electrones, protones, neutrones más luz? No, si no, no estaría dando esta charla. Por cada electrón, protón y neutrón, el universo contiene 10.000 millones de otras partículas, esto para empezar, que llamamos neutrinos, y lo vamos a señalar con una letra griega nu, como indicado aquí. Entonces, estos neutrinos son tan abundantes como la luz, los fotones. Y voy a argumentar que para entender el universo es necesario entender a los neutrinos. Como les decía en número, pues fíjense, aquí hay el número por centímetro, el número por centímetro cúbico comparado, bueno, el número por centímetro cúbico, fotones y neutrinos son los más abundantes, aquí está el resto de lo que he mencionado, más algo más a lo que volveré, otro tipo de partículas posiblemente. Si yo miro a este universo no en números, sino en energía, esta es la tarta energética del universo. Es decir, fíjense, nosotros solo somos el 4%. Y de ese 4%, pues una pequeña fracción son los neutrinos, ¿vale? Pero relevante, como veremos. En energía hay además otro tipo de materia, de la que hablaré, que se llama materia oscura, que es el 23%, y la mayor parte de la energía es lo que llamamos energía oscura. Y esta energía oscura no tenemos ni idea, pero es que ni idea de lo que es. Lo único que sabemos es que después del Big Bang ha habido una explosión, se van separando las estrellas y galaxias, esperarías que se ralentizara, ¿verdad?, los productos de la expansión, y en vez de eso está acelerándose su movimiento. O sea, es como si hubiera una bomba de energía impulsando esto. No sabemos de qué va. Y tampoco tenemos ninguna evidencia, no parece tener que ver con partículas. Yo no voy a hablar de esta parte, pero voy a hablar de estas otras dos partes. Entonces vamos a empezar con los neutrinos, como estábamos, que son parte, veréis que son muy poco visibles, pero son parte de nuestro mundo. Nosotros somos esta fracción. La materia es el conjunto de ambas secciones y luego, antes de pasar a los neutrinos directamente, ya menciono que del sector oscuro, materia
Y energía oscura solo sabemos que está ahí, solo tenemos evidencia por sus efectos gravitatorios, nada más, hasta ahora. Bueno, pues vamos allá con los neutrinos. Miren, en cualquier lugar del universo, dentro de cualquier centímetro cúbico, hay unos 300 neutrinos que son fósiles, reliquias del Big Bang, muy fríos. Es decir, si lo quieren ver dentro de cada persona, pues ahora mismo hay unos 30 millones de neutrinos, si quieren, en media, pasando a través. Esos son muy fríos, pero además, cada segundo, por ejemplo, nos atraviesan unos 100 billones de neutrinos procedentes del Sol. De hecho, el Sol y las estrellas funcionan por fusión nuclear. ¿Qué quiero decir? Pues muy sencillo. Por ejemplo, coges dos protones, lo voy a hacer aquí, coges dos protones, los unes, te dan otro elemento, por ejemplo el deuterio, y ahí en la primera reacción de la fusión ya produces un neutrino de un cierto tipo. Una vez que tienes el deuterio lo puedes combinar otra vez con protón y ahí te sale la luz. O ya tienes cosas más complejas donde produces ambos. Por ejemplo, 4 protones juntos te dan otro material final y te dan neutrinos y luz. Y estos son los que nos llegan a nosotros. La energía que llevan es la diferencia de masas entre la masa inicial y estos productos finales. Eso es lo que traen hacia nosotros. Entonces, en resumen, la fusión nuclear produce energía, incluyendo la luz visible, neutrinos y átomos más complicados que el hidrógeno en ese producto, se van produciendo, ¿vale? Boro, berilio, etcétera, hierro. Vale. Entonces, sin neutrinos, que están al origen, el Sol y las estrellas no brillarían. No tendríamos calor, ni carbono, ni oxígeno, ni agua, ni tierra, ni luna. Ni explosiones de supernova, es decir, no habría los elementos pesados necesarios a la vida. ¿Vale? Miren, por ejemplo, una supernova cuando explota, que todo el mundo ha oído hablar de la supernova, pues es un fogonazo en el cielo, ¿vale? Pues eso es nada comparado a los neutrinos que emite. La energía de una supernova, el 99% de la explosión se va en neutrinos que llegan hasta nosotros, ¿vale? Entonces les estoy diciendo, algunos ya lo saben, pero quizá otros no, que nos están atravesando continuamente un montón de neutrinos. ¿Nos deben preocupar estos neutrinos que nos atraviesan? No, porque los neutrinos no tienen carga eléctrica y apenas interaccionan. Es decir, los neutrinos nos atraviesan y atraviesan la Tierra sin el menor esfuerzo. A veces alguno tiene una pequeña colisión, pero es como si fuéramos transparentes completamente. Miren, por ejemplo, esta imagen es una foto, entre comillas, del Sol con neutrinos. Es decir, por ejemplo, tomada de noche, cuando no está luciendo el Sol, bueno, da igual cuando la tomes, pero la puedes tomar de noche. Entonces, los colores no es luz, los colores indican intensidad de neutrinos. Entonces, esto es otra imagen del Sol que no vemos con los ojos, pero es una imagen además muy interesante porque como los neutrinos interaccionan muy pocos, los produces en el corazón y tú no es que veas la superficie del Sol con esto, ves el corazón. Y te llegan en 8 minutos. Porque son muy ligeros, casi a la velocidad de la luz. Es decir, los neutrinos se producen 8 minutos antes de tomar esta foto, entre comillas, mientras que la luz que ustedes ven, pues varios millones de años antes. Es decir, el Sol es muy denso dentro, entonces tú produces la luz en el interior, y aquí en el dibujo de un niño de hace tiempo, pues decía, lo que pasa es que la luz le cuesta tanto salir, ¿verdad?, del orden de 1 millón de años, y en los neutrinos no. Por jugar, por ejemplo, si el Sol se hubiera apagado hace poco o ahora, pues no nos daríamos cuenta, pero en luz. Pero los neutrinos en 8 minutos nos estarían diciendo que pasa algo muy raro. O sea, que te permiten ver dentro de las estrellas y dentro de los astros. Antes de seguir, quiero precisar que no hay un solo tipo de neutrino. Hay 3 que les llamamos sabores y que se llaman neutrino electrón, neutrino muón y neutrino tau. ¿Por qué? Pues porque ellos, hay 3 tipos, están asociados a 3 tipos de partículas que sí que tienen carga eléctrica. A ver, el electrón, yo creo que todo el mundo ha oído hablar, es la electricidad, ¿verdad? Hay un movimiento, bueno, el electrón, y resulta que en la naturaleza hay además, pues como copias del electrón, pero que son más pesadas, se llaman muón y tau. Cada una de ellas tiene su neutrino asociado.
Pero ellos son ligerísimos, 1 millón de veces más ligeros que el electrón, y esto tiene mucha amiga a la que volveré. Bien, entonces hay 3. ¿Cómo los creamos o cómo los crea el Sol? Pues los crea, por ejemplo, típicamente, muy a menudo con su pareja cargada. Si creas un neutrino-electrón, es un electrón, un neutrino muón, un muón, un neutrino tau, un tau. Esto no se produce, no creas cruzados. Y por lo mismo, cuando nosotros los humanos intentamos detectarlos, buscamos colisiones, o sea, tú no ves el neutrino-electrón que no tiene carga, pero ves el electrón, porque las cosas con carga eléctrica las detectamos. Y entonces puedes deducir qué tipo de neutrino la acompañaba. Es decir, esto último tampoco funciona nunca. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que hemos creado un neutrino en el Sol. El Sol crea solo neutrinos electrónicos porque las energías no son bastantes para crear muones o taus, así que solo crea electrones y por tanto neutrinos electrónicos. Vale. Entonces, un neutrino sale del Sol y después de un largo viaje llega a la Tierra y nosotros ponemos un detector, les enseñaré cómo son, que lo que hace es cazar a la pareja cargada. Dice, un electrón, aquí ha llegado un neutrino-electrón. Y lo hacemos también con los demás. Hay otras fuentes que producen neutrino muón o neutrino tau, o los fabricamos nosotros e igualmente. Entonces, por ejemplo, esa pareja cargada, ¿cómo la detecto yo? Pues algo cargado avanza en el medio proyectando lo que se llama un anillo de Cherenkov. Es como un cono, miren, como cuando están en una barca y se produce una estela. Vale, pues esto es una cosa parecida, es la estela de una partícula cargada y eso sí que lo detectamos. Lo detectamos con fotomultiplicadores. Los fotomultiplicadores son aquí los puntitos amarillos que son tienen la forma de grandes bombillas, es un altavoz de luz. Cuando le llega un destello, pues lo amplifica. Entonces, por ejemplo, esta foto del Sol se obtuvo en un detector, ahora diré lo que es, situado dentro de una mina de zinc en Kamioka, en Japón. Es decir, los neutrinos vienen del Sol, atraviesan la Tierra, quizá llegan a Japón, y ahí está el detector. El detector es algo maravilloso, es una especie de catedral llena de agua, bajo tierra, son 50.000 toneladas de agua pura, y para que vean las dimensiones, en este dibujito, esto que he puesto aquí, es la imagen de los operarios poniendo los altavoces de los fotomultiplicadores alrededor mientras se va llenando de agua. Entonces, lo que haces es muy grande para que algún neutrino, porque algo se interacciona, lo puedas cazar. Es decir, imagínate que ahora en este agua yo considero un electrón de un átomo y llega un neutrino que consigue interaccionar con él. Avanzan los dos, lo saca de su órbita, el neutrino no lo ves, pero el electrón al avanzar produce este anillo que es recogido por los fotomultiplicadores y con muchas de estas fotos es con las que se hacen estas bellísimas imágenes del Sol por dentro diferentes. ¿Vale? No solo el Sol, nuestro planeta emite neutrinos en la radiactividad natural. Entonces, un día a lo mejor lo podemos ver con dentro. Esto ya es ciencia ficción de momento, no quiero decir no tenemos la capacidad técnica, pero están ahí, se detectan, pero unos poquitos, pero digamos, les voy a enseñar una simulación, no datos reales, de cómo verías la Tierra, el mapamundi, si lo miraras no con los ojos, no en el óptico, sino con neutrinos. Pues verías algo así, donde los colores indican flujo. Y claro, en la zona del Everest recibes más porque hay más masa acumulada, más fuente de neutrinos. Así de sencillo. Bueno, esto es lo que se espera ver un día, por ejemplo, en cuanto al flujo total. Pero vámonos de la Tierra, miremos ahora un poco más lejos, vamos a mirar al cielo con neutrinos. En los hielos del Polo Sur, trufados con fotomultiplicadores, hay un detector, un experimento que se llama IceCube, cubito de hielo, ¿vale? Que está buscando neutrinos galácticos y extragalácticos sobre todo. Miren, este es el Polo Sur, ¿vale? Esta es la pista, aquí está el Polo Sur, esta es la pista de aterrizaje. Y aquí, en esta muy cerquita, ¿lo ven? Está IceCube. Vamos a acercarnos a él. Aquí están los operarios trabajando. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? El experimento además es baratísimo. Pues consiste en poner fotomultiplicadores dentro del hielo a mucha profundidad, porque a partir del 1,5 kilómetros el hielo es increíblemente transparente a la luz. Entonces, lo que se hace es coger agua caliente a presión y hacer un agujero. Y tú metes, aquí está un operario, ¿verdad?
Mire, aquí ve un operario echando el chorro de agua caliente, haciendo el agujero para meter estos altavoces de luz, los dejas bajar, ¿vale? Y pones toda una batea, igual que hay bateas de mejillones, bateas de fotomultiplicadores. Y no haces nada, el hielo mismo se cierra en poco tiempo, ya está. Entonces eso está ahí abajo recogiendo las posibles luces emitidas por lo que pase por ahí cargado. Esto es, por ejemplo, lo transparente, que es una idea de lo transparente que es el hielo, y ven aquí los hilos con los fotomultiplicadores. Bien, pues para que se hagan una idea más concretamente, miren, esto es la Torre Eiffel, estos son las bateas de fotomultiplicadores que están aquí, y entonces cuando, por ejemplo, si llega un neutrino en una colisión allí mismo, lejos, y produce una pareja cargada, por ejemplo, un muón, este es el tipo de luz que emite, este es el tipo de imagen que ven en la imagen aquí, muy grande, claro, y se recogen también en superficie. Entonces, con estas, cuando se empezó a hacer este bellísimo y sencillo experimento, con los primeros datos, salió, por supuesto, en la portada de las principales revistas científicas, y les voy a enseñar el primer mapa del cielo que se hizo ya con bastantes datos. Esto era en 2000, 2002, ¿verdad? Y este es el primer mapa del cielo con neutrinos. Claro, ahora mismo, si miran ustedes, pues si se fijan aquí, son 10 grados o así, es muy poca precisión lo que teníamos entonces y lo que aún tenemos. Pero hay que verlo como eso, como cuando los hermanos Lumière ponen las primeras imágenes, ¿no? Dices, otra manera de mirar el cielo. Esto eran con los datos 2000-2002, ahora les enseño los datos hoy en día, de un solo año, porque si pongo los acumulados no se ve nada, no tiene resolución la presentación, ¿vale? Entonces aquí hay una mezcla de neutrinos atmosféricos, solares y otros de muy alta energía que no se pueden ver en otros experimentos. Porque, por ejemplo, IceCube recoge, las energías de los neutrinos varían mucho, las del Sol, las de una supernova, pero es que este IceCube puede detectar neutrinos muy energéticos, y resulta que ha encontrado fuentes de neutrinos de unas energías gigantescas que aún no se sabe bien qué son esas fuentes. Entonces, si yo, por ejemplo, quito de la imagen que les di todos los de energías más bajas, pues aquí tienen una imagen de los neutrinos de energías más altas. Es otra imagen del cielo, fuentes que hay ahí en neutrinos, y a los que no llegan el óptico. Por ejemplo, en el óptico ustedes ya han visto, esto es el mapa del cielo con luz en el rango óptico, o podemos verlo, como decía, en otras fases lumínicas, con otros métodos, por ejemplo, con rayos X, con rayos gamma, ¿vale? Entonces, el conjunto de todo esto ahora son maneras de mirar el cielo, y ahora tenemos otra completamente diferente. De hecho, va a haber más que les contaré, pero todo esto me lleva a mencionar algo en lo que volveré al final por la Universidad de Costa Rica, que es que está naciendo lo que se llama una astronomía multimensajera. O sea, ahora miramos al cielo con diferentes métodos a la vez. Entonces, aquí, por ejemplo, les he puesto los 3 lumínicos que he enseñado, el mapa de neutrinos. Aquí hay otro mapa al que voy a volver todavía lumínico, pero ven, los neutrinos que les enseñaba son estos y corresponden en energías a tierra incógnita, a regiones. 20% del universo solo lo puedes acceder con estos, de momento, con estos neutrinos muy energéticos, porque ellos interaccionan muy poco, y en cambio la luz, o sea, el electromagnetismo, los fotones, cuando llevan mucha energía, pues empiezan a chocar con el resto del medio interestelar y no te llegan de manera directa, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos, este es el tipo de mapas nacientes. O sea, que están haciendo una nueva cartografía. Y ahora quiero hacer el punto de que no solo una nueva cartografía, sino una nueva historia, en el sentido siguiente. Claro, usando el concepto cosmológico, neutrinos de fuentes muy lejanas. Los neutrinos se han producido durante toda la historia del universo, desde hace mucho, desde el Big Bang, y viajan a casi la velocidad de la luz. Entonces, si cazamos a los que vienen de muy lejos, sin haber interaccionado en el camino, sin haber chocado, pero cogemos esos, nosotros conseguimos detectarlos, entonces nos van a dar una imagen de tiempos muy lejanos. O sea, ya que los neutrinos nos permiten ver más lejos que la luz,
también nos pueden traer información de un pasado más lejano. Por ejemplo, vamos a plasmarlo en una imagen que se utiliza a veces, un esquemita de la historia del universo. En este esquema, miren, a la izquierda se supone que está el Big Bang y el tiempo va hacia la derecha. Nosotros somos estos humanos, estamos por aquí, ahora mismo, y aquí hay formación de estrellas y tal. Entonces, quiero comparar hasta dónde vemos con luz y hasta dónde quizá veremos con neutrinos. Con luz vemos... A ver, en este esquema, esta N es un neutrino y estos gusanitos es la luz, los fotones. Vale, entonces, con luz vemos hasta 380.000 años después del Big Bang. No podemos ver antes. ¿Por qué no podemos ver antes? Pues por la misma razón que no ves dentro de una nube. Piénsenlo, cuando ustedes miran a una nube, ven la superficie de acá de la nube, no ven dentro de la nube o detrás. ¿Por qué? Porque la luz, aunque venga del sol o de donde sea, el medio es demasiado denso para ver el interior. O sea que tú solo ves lo de esa superficie, la última superficie que tienes, ¿vale? Bueno, pues en el universo pasa igual. En esta zona temprana era demasiado denso a la luz y no nos llega directamente, le cuesta como dentro del Sol salir. En cambio, desde hace 380.000 años, que ya todo era neutro y recombinado, nos llega luz directamente y con esa luz tenemos ya bellísimas imágenes que quizá han visto en la prensa desde hace unos años, pero les enseño, por ejemplo, o sea, la luz llega hasta nosotros, la captamos. Es muy frío, bueno, pero aquí está el mapa del universo real. Estos son datos reales, los puntos, los colores son temperatura, pero el mapa del cielo con luz producidos 380.000 años después del Big Bang. Esto ya lo tenemos, esta cartografía con luz. Bueno, ¿hasta dónde puedo ir con neutrinos? Pues como los neutrinos interaccionan menos, también era muy denso el universo al principio, pero a partir de un momento, mucho antes, nos llegan directamente. ¿Y cuánto antes? Pues a partir de un segundo después del Big Bang. A partir de un segundo después del Big Bang, los neutrinos que se produzcan pueden venir hasta nosotros. Entonces, uno de los proyectos de futuro es cazarlos. Esto es otra imagen más sencilla quizá de lo mismo. ¿Ven? El tiempo empieza aquí, vamos, el Big Bang. Aquí estamos nosotros. Este embudo que se abre es una manera de cómic de simbolizar esto que les decía de la aceleración del universo, de la expansión, dejémoslo. Nosotros estamos aquí. Esta es una imagen real, la que les enseñé. Bueno, pues con neutrinos, en este esquema, si conseguimos esa imagen un día, iremos a un segundo, captando esa radiación de fondo, ¿vale? ¿Podemos ir más atrás? Pues verán al final de mi charla que con algo totalmente diferente sí que podremos. Pero esto es parte de la historia futura. O sea que si resumo lo que he dicho de neutrinos, los neutrinos resulta que son partículas muy abundantes y escurridizas. Entonces son magníficos mensajeros del lado oscuro del universo, por eso mismo, porque al no tener casi interacción con nosotros, tienen un poquito, son los procesos radiactivos, pero eso es muy débil, tienen más posibilidades de quizás interaccionar con el lado oscuro. Proporcionan ya mapas fascinantes del universo. Permitirán, esperamos ver el pasado lejanísimo. Y el último punto, antes de pasar a otro tema que quiero hacer, es que hace poco hemos descubierto que esos neutrinos tienen masa, pequeñísima, pero tienen masa. Entonces, su masa recién descubierta indica nueva física, nuevas leyes de la física desconocidas. Y los mejores candidatos que tenemos para explicar esa física son fascinantes también en otro aspecto, porque esas mismas leyes quizá explican cómo es que estamos aquí, en el sentido de por qué hay materia y no antimateria. Pero déjenme primero decirles cómo hemos descubierto que los neutrinos tienen masa, porque algo que no puedes pesar, es que no lo puedes tomar directamente porque no tiene carga eléctrica, ¿no? Entonces es como un fenómeno precioso que se llama oscilaciones de neutrinos. Y yo les voy a intentar explicar esto, pero de verdad, no me voy a poner muy técnica, pero va a ser el único punto un poco más de verdad, y verán que se puede entender. Yo creo, bueno, espero. Entonces, recordemos, imagínate que produces un neutrino electrón en el Sol. Viaja hacia la Tierra, por ejemplo, y lo detectas. Esto lo hemos visto antes. Pues lo que hemos observado es que a veces, por ejemplo, del Sol,
El neutrino electrón que sale, sin duda, el neutrino electrón se produce, digamos, pues cuando lo que recibes en la Tierra es de otro tipo, por ejemplo, neutrino muón. Es decir, algo pasa desde su creación en el centro del Sol o de la fuente, que en vuelo libremente se transforma en el otro, ¿vale? Esto es lo que llamamos una oscilación de neutrino. Vamos a ver qué tiene que ver con la masa. Vale. Entonces, esto es un fenómeno cuántico. Les he puesto nu, nu, mu, pero existe entre los tres. Estas oscilaciones ahora las hemos observado entre los tres tipos de neutrino. En vuelo se transforman unos en otros. Bien, entonces, el punto que voy a usar es un concepto clave en física cuántica, que es que toda partícula es también una onda y viceversa. Ustedes tienen también ondas asociadas, todas las partículas. Lo que pasa es que solo cuando ves efectos cuánticos lo notas directamente. Y entonces este aspecto de onda, que es como las olas del mar. Si tú tienes una onda, una partícula tiene una onda y otra tiene otra onda, se pueden superponer. ¿Y qué pasa con las olas en el mar cuando te llegan? Pues depende cómo te lleguen. Se te pueden combinar dos y hacerse más grande, o se te pueden cancelar, o pueden resultar ondas intermedias, ¿vale? Bueno, pues aquí pasa igual. Lo que hemos entendido es que esos nu, nu, mu y nu tau que produce el Sol o nosotros somos capaces de detectar no son las verdaderas partículas con masa bien definida. O sea, el concepto de la bolita de billar con una masa, no son ellos. Las verdaderas partículas las llamamos nu1, nu2 y nu3 y tienen una masa definida. Y estos nu, nu, mu, nu tau serían mezclas de las ondas de ellos, mezclas de estas tres. Por ejemplo, vamos a suponer que solo hubiera dos, para simplificar. Entonces, tengo nu1 con su masa, su bolita, y nu2, vale. Pero tiene una onda. Voy a dibujarla así y así, como cómic. Pues el nu-e y nu-mu serían dos mezclas diferentes, unas desfasadas de esas dos ondas. Por ejemplo, las estoy redibujando aquí, el nu1 y el nu2. Yo ahora las vuelvo a poner juntas, en más grande. Las combino así. Entonces, depende cómo estén de desfasadas, pues la resultante me sale diferente. Vamos a suponer que esto, cojo azul y amarillo, me ha salido un verde. Aquí en los colores es por analogía, no hay color, por supuesto. Pero las dos ondas, pues el resultante de las dos olas es esto en verde que he llamado nu-e. Bien. Entonces, vamos a suponer, y otra superposición, quizás sea el nu-mu, las desfaso, que es una forma diferente. Vale, ahora imaginemos que hemos producido un nu-e. Y vamos a imaginar que tuvieran la misma masa las dos componentes, la 1 y la 2, 0 o igual. Si ahora yo les doy la misma, los produzco las dos con la misma energía, van a avanzar juntas. O sea que el verde resultante siempre va a ser ese verde, porque les he dado la misma energía, entonces avanzan a la misma velocidad, mientras que si una fuera más gorda se va a quedar retrasada con la misma energía. Entonces, si ellas tienen la misma masa, 1 y 2, partiendo de esta forma sigo a esta forma. Miren, aquí he intentado reproducirlo, ¿no? Empiezas, ven, nu1 y nu2 van avanzando y la forma es siempre la misma, ¿de acuerdo? Y esto sigue así, es un tren de ondas, vale. Pero en cambio, si tienen masa diferente, se me puede retrasar una respecto a otra. Y aunque yo empiece con nu-e, puedo acabar con la otra, vamos a verlo. Tú empiezas con nu-e como antes, pero una se va quedando rezagada, son mezclas de las dos, y en un cierto momento la forma que puedes tener es nu-mu, ¿vale? Y luego sigue evolucionando, es nu-e, etc. Entonces, esto es la oscilación de neutrinos. Entonces, ¿por qué hemos verificado que a veces el Sol, por ejemplo, produce diferentes energías y a veces sí que te llega nu-e, pero algunas veces, aunque sean menos, te llega nu-mu, o ya verán, te llega nu-tau, pues deduces que tienen masa, que ha habido este desfase, y es un bellísimo efecto cuántico a gran escala. Bien, se acabó lo técnico. ¿Dónde lo hemos observado esta oscilación? Pues, por ejemplo, en los neutrinos solares, como ya les decía. Todos nacen siendo neutrino-electrón, no hay energía para más, pero 2/3 de ellos se convierten en nu-mu o nu-tau, en vuelo, antes de llegar a la Tierra. Hemos detectado que cambian de sabor y hemos concluido y reverificado de otra manera que significa que las partículas subyacentes tienen masa y masa diferente. ¿Dónde, en qué experimento? Pues de nuevo Super Kamiokande, por ejemplo. Super Kamiokande resulta que le llegaban los nues, pero 2/3 les llegan de los del Sol como nu-mu o nu-tau. También en otro bellísimo experimento en Canadá,
en una mina que utiliza agua pesada, SNO, y ellos directamente recogen los numus inutaos. También es importante, por ejemplo, un experimento similar, también otro detector similar en Italia, Borexino, que este solo capta los NUE, pero fue importante en hacer el dibujo total. Claro, te podrías decir, oye, y a ver, esto sí entienden, porque entendemos realmente cómo es el Sol, y a lo mejor no están entendiendo lo que pasa ahí. Vale, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos reproducido el experimento en la Tierra. Hemos creado como el mismo fenómeno a escala, porque lo que cuenta es la energía versus la distancia. Entonces esto se ha hecho, por ejemplo, en Japón, Kamlan. Sencillamente los reactores, todos los reactores que hay en Japón, que son todos estos puntitos, pues están soltando neutrinos de muy baja energía, no hay ningún problema, pero los están soltando. Entonces han puesto un detector en el medio porque tú sabes cuántos salen, y para estudiar el mismo efecto. Y se ha confirmado exactamente esto que se había deducido de los experimentos que suponen una fuente astrofísica. Bueno, esto es en cuanto al rango solar. También en la atmósfera lo hemos observado. En la atmósfera, los rayos cósmicos al chocar producen todo tipo de partículas, entre ellas neutrinos, ¿vale? Y estos neutrinos te llegan a la Tierra, por ejemplo, a un punto dado desde arriba y desde abajo. Puedes comparar qué pasa. Es decir, llega el rayo cósmico, típicamente me produce el doble de numus, neutrinos muónicos, que neutrinos electrónicos. Imagínate que estoy en Super Kamiokande, en Japón, y miro los que me llegan de arriba y los que me llegan de abajo. Bueno, pues los que me llegan de arriba, unos 15 kilómetros, pues llegan como numus. Pero los que me llegan de abajo se convierten en nutaos, el 50% más o menos, ¿vale? O sea, y este es otro rango de energías y distancias. Entonces se ha observado ahí. Y de nuevo lo hemos confirmado en neutrinos producidos por los humanos mismos. Por ejemplo, en Japón toca en T2K, que el detector usado es de nuevo Super Kamiokande, pero los fabricas tú mismo. Y en Estados Unidos, en vez de usar agua en el detector, tienen plástico centellante, pero ahora mismo está funcionando desde Chicago. Envían a 810 kilómetros y no tienes que hacer túnel porque los neutrinos van pues tan frescos, ¿no?, por la Tierra, y los recogen a 810 kilómetros y se ha verificado este rango. Vale. Y esto, las oscilaciones de neutrinos supusieron el Premio Nobel de Física de 2015 para Takaaki Kajita, de Super Kamiokande, y para Art McDonald, del experimento canadiense. Si junto toda la información de los experimentos que me dicen que NUE, NUMU, NUTAO son una sopa de verdad, de NU1, NU2 y NU3, pues esta sopa son estos números. Para los de ciencia solo ven que aquí hay una fase, porque estamos en cuántica, los demás no tienen importancia, y esto aún no se ha podido medir, pero lo demás sí. Esta es la sopa que nos indica que oscilan, etc. Vale, pues los neutrinos tienen masa diferente. ¿Y cuál es? ¿Por qué es esto tan importante? Porque una masa más después de tantas partículas dices, bueno, pues el punto es que la teoría establecida, lo que llamamos modelo estándar de física de partículas, decía que los neutrinos no tienen masa, pero hemos observado que tienen masa, ¿vale?, experimentalmente. Y ahí es donde nos ponemos contentos los científicos, porque quiere decir que hay algo nuevo que explorar. Hay física más allá del modelo estándar. Y la pregunta abierta es, ¿y qué leyes físicas producen esa masa? ¿Cuál es el origen de la masa de los neutrinos? Sospechamos, como les decía, que esa explicación, cuando la explicación más plausible, que no les voy ahora a detallar, pero conlleva que de manera muy fácil explicas que no hay antimateria alrededor de nosotros. Y menos mal que no hay antimateria, porque si la hubiera, por hacer un chiste, imagínense que usted va por la calle y se encuentra con su anti-yo, ¿verdad?, y se da la mano. ¡Puf! ¿Vale? Se desintegraría sobre todo en fotones. Y pasaría lo mismo con todo el universo. Si hubiera habido inicialmente la misma cantidad de materia y de antimateria, quedarían unas poquitas partículas que no se han conseguido encontrar, pero no habría las estrellas, no estaríamos aquí. O sea que ha tenido que producirse una asimetría
entre la cantidad de materia y la antimateria si al principio había la misma o producías la misma. Y esto es muy natural, porque nosotros vamos al laboratorio, en cuanto tú tienes energía, pues produces tantos electrones como positrones, etcétera. Produces tanta materia como antimateria sin ningún problema. Pero en el mundo normal, estable, ha desaparecido la antimateria. Vamos a precisar qué es antimateria, porque no es algo tan misterioso como la gente piensa. Es sencillamente el hecho de que por cada partícula hay otra partícula que se llama antipartícula, que es igual en todo, tiene la misma masa, pero tiene las cargas opuestas. La carga es opuesta. Por ejemplo, para el electrón, pues hay otra que se llama positrón. Para el protón, el antiprotón. Para el neutrón, el antineutrón. Ya os digo, la fabrica sin ningún problema, ¿eh? Y para el neutrino, el antineutrino. Bueno, los fotones son curiosos, porque como no tienen carga eléctrica, pueden ser su propia antipartícula y lo son, su propia antimateria. Y una pregunta también abierta en neutrinos es, ¿y los neutrinos? Porque no tienen carga eléctrica, ¿son su propia antipartícula? Esto es otra parte, que no entraré, importante de la pregunta que se están haciendo y cuya respuesta, si esto es así, también contribuye a esa explicación de la ausencia de antimateria en el universo que observamos. Total, que nuestro universo está hecho de esto. Voy a redibujar lo que he contado. Es decir, ha tenido que ocurrir que si había la misma cantidad de materia que de antimateria, se haya producido alguna diferencia en la evolución, en las leyes de la física, tales que a partir de un momento no son la misma cantidad. Aquí lo estoy exagerando, abajo tienen, fíjense, solo hace falta 1 en 10.000 millones de diferencia de protones o neutrones. Pero para exagerarlo, vamos a suponer que has conseguido que haya menos antimateria que materia. Cuando las consideras juntas, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a aniquilar la parte que está en igual proporción, y de lo que quede, de eso que ha quedado, tan poquito, de ahí es donde ha salido todo el universo que vemos. Y la pregunta bajo gran exploración es si es la física de neutrinos la razón por la cual no hay antimateria en el universo, esas leyes de la física. Es decir, porque si los neutrinos se comportan en algún momento de modo diferente que los antineutrinos, la física de estas partículas quizás haya generado un universo asimétrico entre ambos, y esto es una de las grandes búsquedas actuales. Por ejemplo, hoy en día intentan ver cosas como la siguiente. Si el neutrino-electrón era esta combinación que yo les di antes, con una fase, el antineutrino-electrón tiene que ser la misma combinación, excepto que la fase este número, sería diferente. Este número puede ser igual, en cuyo caso esta no es la explicación, o es difícil que lo sea, perdón, pero sería un ingrediente, o pueden ser diferentes. Entonces, ahora mismo hay una enorme carrera que acaba de empezar entre fundamentalmente Japón por un lado y Estados Unidos con Europa participando también, pero en fin, en todos estos experimentos, digo Japón y Estados Unidos, hay colaboración internacional de muchísimos países, ¿no? Incluido Europa en Japón, etcétera. Pero en todo caso, los japoneses están haciendo algo parecido a lo que hicieron, ellos siguen su camino y van a hacer Hiperkamiokande. Ha sido completamente aprobada, la financiación recibida, está todo acabado, hace como unas 3 semanas, y lo que van a hacer es, en vez de las 50.000 toneladas de agua pura, pues miren, 260.000, porque esto es más difícil de detectar. En cambio, en el experimento de Estados Unidos utiliza argón líquido, y bueno, de nuevo, desde Fermilab se dispara, digamos, se dejan ir desde Chicago a unos 1.300 kilómetros. Y esto es una de las grandes carreras que va a haber para este gran descubrimiento. Lo que les gustaría a ellos es, esto me lo estoy inventando, por ejemplo, poder dibujar una gráfica así, donde en función de otros parámetros esa fase no es cero, esa fase es algo significativo. Y si la miden, ello indicaría, sería una de las posibles formas, no es la única, pero sería una forma de indicar que esa fase no es nula, probando una diferencia entre el comportamiento de neutrinos y antineutrinos, que puede ser, cuando lo analizas, la semilla de contaminación al resto de la materia, provocando una simetría materia-antimateria. La última
Bueno, pues esto es una gran búsqueda, pero la última pantalla que quiero mostrar de neutrinos es solo para que se hagan una idea del esfuerzo internacional en esta otra pregunta que no desarrollo, que es si son su propia antipartícula o no. Este es el mapa de lo que está ocurriendo en cuanto a búsquedas en el mundo. Lo que ven ahí es lo que está en blanco, está funcionando ya, de nuevo con experimentos bajo tierra, y lo que está en amarillo o en naranja, abajo más bien naranja, esos son los que están o ya aprobados, pero eso futuro, ¿vale? O en discusión todavía. He mencionado varias veces que nos vamos a minas. Bajo tierra, esto es igual. ¿Por qué? Pues porque todos estos experimentos, y los que voy a seguir mencionando, son tan delicados que tú quieres quitarte todas otras señales que no son la que buscas, ¿no? Es como cuando estás en una habitación y quieres oír a alguien y hay muchos otros sonidos, también son sonidos, pero no es lo que buscas. Entonces nos vamos abajo, por ejemplo, para aislarnos de todos los choques en la atmósfera, etcétera, para conseguir tener más sensitividad. Eso le llamamos ruido nosotros, no es ruido auditivo, es molestia frente a la señal que quieres conseguir, ¿vale? Entonces, en este tipo de experimentos nos vamos abajo y nos vamos a ir también, en parte, en el tema siguiente. Dejo los neutrinos y me voy a la materia oscura. Volvamos a la tarta esa. Si se acuerdan, en el balance energético del universo, aquí, pues hemos analizado un poquito los neutrinos y ahora quiero tocar esto, de lo que solo tenemos evidencia experimental, pero estamos viendo si podemos cazarlo, si tiene algo más que interacciones gravitatorias. ¿Quién se dio cuenta que podía haber materia oscura? Pues el primero fue Fritz Zwicky, mirando el clúster de galaxias, un clúster de galaxias. Y después, Vera Rubin, en los 70, con su equipo, ella consiguió realmente dar una versión muy cuantitativa y realmente poner la primera evidencia fuerte, fue esta, o aceptada por la comunidad más bien. Y ella lo que hizo fue analizar muchas galaxias. Por ejemplo, aquí he dibujado la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, unas galaxias espirales. Entonces, claro, como saben, las estrellas están girando como la nuestra, ¿no? Los cuerpos celestes están girando, pero tienen una velocidad. ¿Por qué no se escapan? Pues no se escapan porque hay una fuerza gravitatoria, igual que la Luna no se nos escapa porque está atraída por la Tierra. Pero lo que ellos observaron es que aquello no cuadraba. Si tú calculabas qué masa correspondía a lo que veías, había demasiada poca masa. Había estrellas muy lejos que iban a una velocidad grande y no se escapaban. Entonces dijeron, aquí hay algo más que las está atrayendo. Si me voy creo que es la última gráfica que tengo, esta gráfica es distancia versus velocidad. Lo que observaron es que te ibas lejos, 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 por ejemplo aquí en una galaxia, y los puntitos negros con barras de error, esos son los datos, ¿vale? Esto es lo que se observa. Si la masa que existe en esas galaxias es solo la masa que brilla, que ves, que deduces de lo visible, aún teniendo en cuenta planetas y tal, pues lo que debería haberse visto es más bien este disco esta línea malva. Si quieren, la unión de la malva y la azul, esto es visible, pero nada que les permitiera llegar hasta allá arriba. Entonces dedujeron que tendría que haber alguna componente que no estaban viendo que más o menos tenía esta otra distribución, la de la línea en verde, la hipotética materia oscura, ¿vale? Es decir, la idea es que aparte de lo que ves, por ejemplo, coges una galaxia, esto del centro que pongo aquí es lo visible, ¿no? Habría allí mismo y hasta muy lejos, también hay estrellas que se ven justo, pero hasta muy lejos habría materia oscura. Típicamente se la pintan azul, no tiene color, la materia oscura hasta ahora no tiene color, no tiene interacción electromagnética, pero una vez que deduces que está ahí, esto es una idea de lo que podría corresponder a cómo es de verdad una galaxia, mucho más grande de lo que vemos. Esa es una manera de deducir que ahí hay algo que gravita, que atrae y que no estamos viendo. Otra, hay varias, les cuento solo otra, es lo que se llama lente gravitacional, ¿vale? Miren, si se fijan en este esquema, a ver, lo voy a indicar aquí, esta es la Tierra, aquí hay una estrella cualquiera, ¿vale?
Y en el medio vamos a suponer que hay una galaxia. Claro, tu ojo, como la galaxia está en el medio, no la puede ver a esa estrella. Esto es en el visible todavía. Pero Einstein nos dijo que todo lo que tiene energía sufre la gravedad, incluida la luz lleva energía. Es decir, que esta estrella que tú no verías, sus rayos de luz, por ejemplo, este rayo de luz que debería haber seguido hasta el infinito, se puede curvar su trayectoria y acabar en nosotros. Es decir, que tú no la estás viendo directamente, pero vas a ver una imagen por arriba, otra imagen por abajo, otra a la derecha, por todos lados, y vas a ver, típicamente, eso es lo que ves, imágenes como esta. Esta es una imagen real del telescopio Hubble, esta es de 2011. Es decir, en el medio hay una galaxia normal, y detrás debe haber algo, y toda esta cosa azul, este círculo, son múltiples imágenes de lo que hay detrás. Bueno, pues esto es en el visible, es una manera de deducir que hay cosas detrás, ¿vale? Pero en este caso visible. Pero igual que se ve esto, a veces, por simplificar, es como si no hubiera nada y ves esas imágenes también. Y dices, bueno, esto no puede ser. La ves un poco porque también te viene directamente, pero ves imágenes múltiples, esto es muy simplificado. Entonces, así deduces de que a veces entre una fuente y nosotros pues hay gran materia oscura, y todo esto es consistente con la otra manera que les decía. Por ejemplo, con lentes gravitacionales se reconstruye esto es una imagen basada en datos reales. Insisto, el azul es la representación de lo que ves con imágenes de estas de lente gravitacional. Miren, esto es lo siguiente. Estos son dos cúmulos de galaxias, imagínense que son mis puños, que venían cada uno con su materia visible y su materia oscura alrededor, ¿vale? Y se han aproximado y han chocado, si quieren, y han pasado uno a través de otro. ¿Qué pasa? La materia oscura, por lo que sabemos, solo siente la gravitación, o si siente algo es muy poco, ha pasado a través, eso es lo que pasa, porque casi no se ha enterado de que estaba la otra. Pero el material visible que tiene electromagnetismo, por ejemplo el gas interestelar, eso choca y emiten rayos X y tiene una fricción, se retrasa. Entonces lo que están viendo ahí en rojo, eso es la emisión del mundo visible, que se ha retrasado del centro de los dos cúmulos que llegaban, mientras que en azul está representado lo que ves con lente gravitacional, la materia oscura que ha pasado. Y esto es muy difícil de explicar de otra manera que con materia oscura, un nuevo tipo de materia. Bueno, hay también otras maneras cosmológicas, pero paro ahí. La conclusión es que ahora estamos convencidos de que el 85% de la materia de nuestro universo no somos nosotros, es materia oscura. La hipótesis más plausible es que hay un nuevo tipo de partícula que ni absorbe ni emite luz y que está ahí. O varios tipos, pero cosas que no absorben ni emiten luz. Por ejemplo, no tenemos ni idea de cuál es su masa, si eso es así, pero vamos a imaginar, como ejemplo, que sea unas 100 veces la masa del protón. Entonces, cada segundo, si ustedes extienden su mano, así, no solo los neutrinos que les he dicho antes les están atravesando unos 10 millones de partículas de materia oscura, si tiene esa masa, que no sentimos, ¿vale? Esto es parte de nuestro universo invisible. Y entonces lo que queremos es hacerlo visible, es decir, la física de partículas está buscando como locos a ver si podemos detectarles alguna otra interacción que la gravedad. ¿Sienten alguna fuerza que compartan con nosotros? ¿Podemos hablar con ellos? ¿Pueden conectarse con nosotros, aunque sea en una interacción aún más pequeña, más débil que la que tienen los neutrinos? ¿Cómo podemos hacer visible la materia oscura? Pues como les decía, te aíslas lo más posible, intentas buscar más y más sensitividad. Un experimento les enseño. Se llama Xenon. Está bajo el Mont Blanc, ¿saben? El Mont Blanc en Europa, pues debajo, ahí tienen, si miren aquí, está el túnel, pasa el tren, etcétera, y desde hace tiempo para otras cosas, pues hay ahí un laboratorio subterráneo. En uno de estos edificios subterráneos está el experimento Xenon, que tiene 3,5 toneladas de xenón líquido en un contenedor muy frías, a menos 100 grados centígrados. Aquí una imagen dentro del edificio de cómo es, aquí está, digamos, la cavidad, y cómo es dentro del edificio, pues los laboratorios de apoyo. Vale.
Entonces les voy a enseñar una película de lo que están, un cómic de lo que se está buscando, pero que es bastante, o sea, es esto lo que se está buscando. Aquí voy a representar, se representa en azul los átomos de xenón. Xenón es un material muy estable que conocemos. Y vamos a suponer que pasa una partícula de materia oscura, la hipotética, negrita, esta le llama aquí. Entonces, si solo sufre interacción gravitatoria, va a pasar a través, no se van a enterar porque no hay bastante sensitividad. Vale, entonces vamos a ponerlo ahí, a ver, esto es. Entonces pasarían a través. Lo que se va buscando, y cada vez se llega a eliminar más, a bajar más en sensitividad, es que a lo mejor, si hay alguna interacción, ¡pluf!, alguna vez se produzca un choque. Por ejemplo, se produzca luz, o al átomo este de xenón le arranques algunos electrones. Y entonces, de nuevo, el experimento xenón, ¿qué hace? Uy, perdón, voy a ver aquí. Esa luz que ha venido, o los electrones arrancados, producirán luz que se detecta en los ojos de xenón, que están ahí arriba. Tiene 248 ojos, que de nuevo son fotomultiplicadores, fotosensores. Y la gran pregunta es si traerán alguna luz a esta oscuridad de la materia oscura. Esto claramente sería el descubrimiento, bueno, no sé, pero puede ser el descubrimiento del siglo, es algo fantástico, ¿no? Uno de ellos. No me gusta comparar, pero muy, muy bonito. No es solo xenón que lo está haciendo, les he enseñado uno. De nuevo un panorama de las instalaciones subterráneas, aquí, de todos otros experimentos del mismo tipo que se están haciendo. Antes de dejar la materia oscura, quiero señalar otra manera de buscar materia oscura en superficie. Y esto es lo que se hace en el CERN, que ha mencionado antes el señor rector. El CERN, que es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, también está buscando de otra manera materia oscura. Este laboratorio está localizado entre Francia y Suiza, miren, ahí está el Mont Blanc, y estos anillos son los anillos de colisiones donde aceleramos partículas a mucha velocidad y las hacemos chocar a grandísima energía para producir lo que sea, nuevos fenómenos, para buscar qué hay dentro, etcétera. Están dentro de ellos, y en particular el que ahora está funcionando, el más importante, es el llamado LHC, Large Hadron Collider, en el que se cogen protones contra protones, es una circunferencia subterránea de 27 kilómetros, van los protones en una dirección y en otro, en principio no se tocan, ¿vale? Pero en ciertos puntos donde tenemos entrada y ponemos detectores, con campos electromagnéticos los hacemos chocar. ¿Vale? Entonces, este es dentro de la cavidad del túnel, esto es una foto real, ahí van los dos y van por los 27 kilómetros. Entonces, uno de esos experimentos se llama Atlas y yo les he tomado prestado una película bonita que tienen de qué pasa dentro del LHC. Aquí hay un protón, claro, primero lo producimos a muy baja energía, entonces nosotros todos esos anillos es para irlos acelerando y acelerando cada vez a más energía. Miren, entonces aquí llega un protón, primero lo ponemos en un booster, no es, bueno, esto es la energía, más o menos la masa del protón, luego a otro más grande, todavía es el PS, 25 veces más energía, digamos, salen de ahí, otro orden de magnitud o más, el SPS, y ya entran en el LHC, que son las energías más grandes que se consiguen actualmente. Y aquí me voy a centrar en este experimento, es uno de los 4, Atlas. Y ahora estamos dentro del túnel, imagínate que eres un protón dentro del túnel, vamos ahí dentro, por cierto, esto lo han hecho muy gracioso, aquí pasa la frontera Francia-Suiza, ¿vale? Volviendo, entonces ahí está el protón dentro de ese tubo, y esto que ven son los quarks, se supone, del que está compuesto el protón, pero el caso es que va un protón, y muchos de un lado, otro de otro lado, y por ejemplo en este experimento, este detector, se les deja chocar, ¡pop!, y entonces observas, esto es un evento típico, concretamente para los expertos, es lo que se llama un evento a dos jets, a dos chorros de hadrones. Para los demás no importa, pero este es el tipo de cosas que detectamos y reconstruimos. En este laboratorio se descubrió la partícula de Higgs, otras cosas también, pero hace poco, la partícula de Higgs. Y eso completó, digamos, las leyes que conocemos. Completó el modelo estándar de física de partículas. Fíjense qué bonito este dibujo, este no es mío.
ya es tan popular que no sé quién lo hizo el primero. Aquí tienen el Higgs. Miren, aquí abajo están los neutrinos que les decía, su electrón, muón y tau. En rojo son los quarks. Por ejemplo, el protón y el neutrón están compuestos de esas partículas elementales, ups y downs, de este, y están unidos pues, por un pegamento, otra fuerza, que no son fotones, se llaman gluones. Las fuerzas están en azul aquí está el gluón, el fotón, esto es la radiactividad, digamos, y aquí está el Higgs en el medio que buscábamos y hemos encontrado. Entonces nos ponemos muy contentos que lo hemos encontrado, pero estamos incómodos de muchas cosas y queremos encontrar nueva física. No voy a entrar en qué buscamos ahí, pero entre ello, de paso, también estamos atentos por si la materia oscura nos aparece a nosotros. Porque, ¿cómo la buscas? Pues ese chorro de protones, un protón contra otro, buscamos que alguna vez el evento, en vez de poder reconstruir todo, por ejemplo, te salga de un lado cosas que son de tu mundo, electrones, muones, etcétera, y del otro no salga nada o no lo detectes. Es decir, has conseguido producir algo que a lo mejor interacciona muy poco y se te escapa del detector. Haces el balance de velocidades, de momentos y de energías y te falta algo. Y si ocurre algo así, lo puedes interpretar como producción de un candidato a materia oscura. Si me voy al mapa que les enseñaba antes, aquí, las energías a las que ocurre el LHC, fíjese, son estas de aquí. O sea, no ves el universo como tal, la sopa, pero las energías corresponden a esa zona. O si les gusta más el otro esquemita, pues ves, teníamos antes que con fotones llegamos hasta aquí, aquí con neutrinos, la materia oscura puede haberse producido desde el inicio del universo y estar ahí, fósil, y el LHC ataca, digamos, es sensible en este rango de energías. Les he hablado de colisiones protón-protón, esto es otro tipo de experimentos también en el CERN. ¿Vale? Bueno, y no voy a decir más de materia oscura porque además es que no se sabe casi nada más. ¿Vale? Antes de acabar, ya que tengo aquí este esquema, la pregunta que les decía es, ¿y podemos tener una foto directa un día por aquí adentro, al principio, cerca del Big Bang? Y quizás sí. Y esto corresponde a, no puedo irme, digamos, sin mencionar un descubrimiento fantástico, muy reciente, que es el de las ondas gravitacionales. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, esto no es nueva física. Las ondas gravitacionales se esperaban, estaban predichas, si quieren, desde Einstein, pero es, en suma, un nuevo campo en el sentido siguiente. Estamos acostumbrados a la luz, ¿no? Las ondas de luz, muy bien. Pues es detectar una onda de gravedad. Estaba predicha, pero es la primera detección directa, había indirectas. Vamos a ver qué es lo que han conseguido. Entonces, ¿qué es lo que han conseguido los científicos? Esto lo hizo, el primer anuncio fue, creo que era el 14 de septiembre de 2015, los primeros, digamos, datos así ya significativos, pero se decidieron en 2016 a decir realmente lo hemos conseguido, hemos detectado ondas gravitacionales, con, digamos, una pareja de detectores gemelos en 2 sitios de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que han detectado. Miren, esto es Estados Unidos y lo que tienen son 2 interferómetros. La base es láser, ahora lo verán. Es enviar láseres a 4 kilómetros de distancia en 2 direcciones y 2 diferentes para, bueno, porque siempre es bueno repetir y porque te dan información direccional. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el punto? El único punto es que Einstein te ha dicho que, según su teoría, la gravedad no es más que el efecto de la curvatura o un grano, ¿verdad?, cuando notas gravedad, que has producido como en la tela del espacio-tiempo. O sea, hay una tela que es el espacio-tiempo y cuando en algún sitio hay un centro gravitatorio, hay mucha masa, pues eso se deforma. O cuando se produce algo violento, por ejemplo, si ustedes tienen una lona y unos niños se ponen a saltar, los mayores también, pero no nos atrevemos, se ponen a saltar en una esquina, entonces toda la lona vibra, ¿de acuerdo? Pues aquí se ha producido algo parecido, una vibración debida de un efecto gravitatorio, una parte del espacio-tiempo, en un punto del espacio-tiempo. Concretamente, el primer evento fue 2 agujeros negros que empezaron a girar uno en torno a otro hasta que se combinaron. Esto es una imagen, es decir, ellos, conforme van girando uno con respecto a otro, van emitiendo ondas gravitacionales y hasta que se unen. Les voy a enseñar una película de esto, pero antes déjenme decirles cuál es la señal que buscaban y que han encontrado.
Esta gente con estos aparatos, ya les describiré cómo, buscaban pues eso, una vibración fuerte en el espacio-tiempo. Y entonces tenían, bueno, este es el tipo de señal, ¿no? En medio de, voy a volver a lo del ruido, mucho ruido, buscaban una señal como esta cosita azul de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Esto es como cuando la policía está buscando a un ladrón y tiene unas huellas dactilares y tiene una base de datos con muchísimas huellas dactilares. Va probando y a lo mejor lo identifica. Entonces, los teóricos ya tienen construido hace tiempo, una cierta precisión, lo que sería la huella dactilar, la señal en frecuencias, chin, 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 que tiene que subir y tal, que es diferente si son dos agujeros negros que se unen, una estrella de neutrones y un agujero negro, diferentes eventos. Tienen un catálogo de posibilidades y además correspondiente a diferentes distancias, amplitudes y tal. Entonces, claro, ellos tienen ese catálogo. En medio el detector, los detectores lo que notan es todas las vibraciones que hay. O sea, se le cae un bolígrafo y estás notando la vibración o cualquier cosa sísmica. De todo ese ruido, le llamamos, pero que son otros fenómenos gravitatorios muy honestos y muy bonitos, pero que te estorban, tú intentas sacar a ver si ha habido una señal. Y estos encontraron, bueno, las han encontrado muchas, como verán, una señal de este correspondiente a dos agujeros negros. Entonces, esta es una película de la colaboración LIGO misma, que voy a irles comentando. Estas son las señales, esa subida, observadas, ven, lo de abajo es frecuencia, por las dos de ellas, y esto no es imagen real, pero es la simulación. Tú tienes dos agujeros negros en los confines del universo a 1.300 millones de años luz, que se han ido aproximando, quizá deformaban la luz de las estrellas lejanas, pero ellos son agujeros negros, no sale nada de luz como tal en el fenómeno, y cuando se juntan no sale nada de luz. Pero la acción es que eso no ha producido luz, pero ha producido un gran cataclismo en el sentido de que al aproximarse han ido generando, conforme se aproximan, van soltando ondas de gravedad que agitan la estructura del espacio y en el momento final ahí tienen eso que es una fracción de segundo, tiene 50 veces la potencia de todo el universo visible en ese momento. Y eso se propaga sin problemas por todo el universo hasta que llega a la Tierra, mucho después, y aquí va a estar exagerado lo que pasa con la Tierra. La Tierra, le llega la onda gravitacional y ¿qué pasa? Están agitando la fábrica misma del espacio-tiempo. Entonces, esto está muy exagerado, pero se alarga en un sentido y se comprime en el otro. Entonces ellos, para notar esto, han colocado estos aparatos, son 4 kilómetros basados en láser. Tú coges una luz láser y lo echas a dos espejos reflectantes y la imagen que sale depende de las distancias. Entonces, depende de las distancias cuando lo recombinas. Entonces, si no ocurre nada, si no hay nada que se pueda medir así, vamos, ningún evento muy fuerte para ellos detectarlo tras quitar el ruido, pues cuando se reflejan los dos brazos se recombina una cierta imagen, esto que ven ustedes aquí. Claro, pero si mientras esto estaba ocurriendo te llega la onda gravitatoria, miren las flechitas, te va a estrechar el camino, a hacerlo más corto y más largo en otra dirección. Y entonces cambia la distancia que la luz ha recorrido. Y entonces cambia la imagen que reciben. Y eso es lo que ellos han captado. ¿Cuán es en realidad de grande el desplazamiento? Pues mire, esto es como un átomo de hidrógeno, vamos a entrar dentro, nos vamos adentro, al protón. Esto es un interferómetro, es lo más preciso que se ha medido. Consiguen medir desplazamientos del tamaño equivalentes a 1 milésimo del radio del neutrón. Del protón, bueno, es el mismo. Y bueno, pues esto es la fase final de una historia que ha comenzado en el universo primordial primero. Y ahora les voy a invitar, que no lo he puesto al principio, a que escuchemos juntos al universo, porque a mí me parece muy, muy hermoso. Porque la suerte es que, verán ustedes, bueno, le hago escuchar primero al universo y luego vamos a ver qué quiere decir escuchar. Sonido. A ver, espera un momento. Ahí.
¿Qué está pasando aquí? A ver, estas curvitas es las curvas de frecuencia de los científicos. Estos son los dos detectores. Habrán oído dos y luego otras dos que se han repetido. Las dos primeras es la señal tal y como llegó. Me explico. Claro, alguien podría decir, ¿cómo que estoy escuchando? Con razón, no llega el sonido. Obviamente en el espacio no tiene sonido. Pero lo que es que te ha llegado exactamente esa señal que coincide que está en la frecuencia auditiva. Cuando ustedes escuchan la radio, no dudan de lo que hay detrás. A la radio le llegan ondas de radio que son electromagnéticas, no le llegan ondas de sonido. La radio las transforma y lo escuchamos. Entonces, ha dado la casualidad de que emite, digamos, vibra exactamente en el rango auditivo. Cuando ven dos, las dos primeras es uno de los detectores y el otro, y luego la réplica que oyen está desplazada a 400 hercios para que nosotros la oigamos aún mejor. Entonces, antes casi de concluir, pues la voy a poner otra vez, si me permiten, porque esto realmente escuchar al universo, uno de los fenómenos más fascinantes y violentos que hemos podido captar. Por esto, por esta señal, estos primeros descubrimientos, se les dio el Premio Nobel de Física en 2017 a Barry Barish, Kip Thorne y Rainer Weiss. Eso era entonces, o sea, había ya algunas más. Me he puesto, antes de venir aquí, para Costa Rica hace poco, a contar, es público, te vas a su sitio web, y hasta el 25 de febrero que tenían detectado tanto LIGO como un partner asociado que es Virgo, que está en Italia. Bueno, pues en la primera fase del experimento ya habían detectado 3 parejas de agujeros negros hasta enero de 2016. En la segunda fase, ya con Virgo, 7 parejas más de agujeros negros y otra que era una pareja de estrellas de neutrones, a lo que voy a volver por la relación con Costa Rica. Y finalmente, estos donde ven todo tipo de cosas, agujero negro, estrella de neutrones, otros candidatos, y habrá más, porque yo miré hasta el 25 de febrero. En el mundo, ahora mismo, ¿dónde hay detectores de ondas gravitacionales? No solo están LIGO, estos dos que decía, y Virgo, en Italia. En el futuro puede haber una versión de LIGO en India, pero ha empezado a funcionar, yo no me acuerdo el número de semanas, pero es hace muy poquito, quizá un mes, ha empezado a tomar datos una estructura similar en Japón, se llama Kagra. Y bueno, y estos actualmente pues hay Kagra y LIGO y Virgo que están tomando datos. En el futuro, aparte de estos otros terrestres, tendrán mucha más sensitividad las misiones espaciales. Ya está, por ejemplo, aprobada LISA, que es una combinación de ESA y la NASA, que está para ser lanzada en 2034. Bueno, entonces, si todo esto Esto que ahora ya estamos detectando las primeras ondas gravitacionales, o sea que ya podemos tener otra imagen del cielo que no es ni lumínica ni en neutrinos, es con ondas gravitacionales. Y como interacciona muy poco, pues de nuevo nos van a permitir ir muy lejos, muy atrás en el tiempo. O sea que en este esquemita que había puesto antes, donde aparecía lo que llegas con fotones y con neutrinos, si ahora considero a dónde puedo yo a priori llegar con ondas gravitacionales, pues resulta que es que las ondas gravitacionales son la única manera de observar en el futuro el universo primordial. Además de eso, para mí, como físico de partículas, yo soy físico de partículas teórica, me parece súper importante porque se están detectando fenómenos de gravedad en régimen muy fuerte. O sea que, por ejemplo, ya se ponen límites en caso de que la gravedad sea cuántica, pues a su portador. Los hay mejores indirectos, pero en todo caso se va a poder testar la gravedad de una manera diferente en un régimen muy fuerte y quizá descubrir nueva física. Aquí en el departamento, en la Escuela de Física, tienen ustedes colegas que entienden esto muy bien y lo usan, lo trabajan. Y además, también, el último punto que quiero hacer es volver con estas
ondas gravitacionales al cuadro, a la perspectiva de la astronomía multimensajera, ¿vale? Porque lo que pasa hoy en día es esto, que miramos al cielo combinando no solo el óptico, aquí, sino neutrinos, ya lo hemos dicho, ondas gravitacionales y algo más de lo que no hablaré porque es mundo visible, pero que es muy importante, rayos cósmicos, donde, por cierto, también gente de la Universidad de Costa Rica experimentalmente está involucrada. Por ejemplo, para observar supernovas, ahora cuando nos llega una supernova la detectamos en todos estos rangos. Por ejemplo, la supernova 1987A, que llegó a Superkamiokande cuando ellos buscaban otra cosa, no estaban buscando neutrinos, ¿vale? Primero llegó la señal de neutrino, porque los neutrinos vienen directos y entonces avisan a los demás, oye, aquí pasa algo, entonces enfocan los telescopios de luz, que tienen más precisión, pero ahora también, por ejemplo, puede empezar la onda gravitacional y avisar a los de fotones, etcétera, o combinar con los rayos cósmicos. Por ejemplo, en 2017, como os decía, un estudiante de aquí, César Rojas Bravo, que estaba haciendo el doctorado en la Universidad de California, pues participó, colaboró en el equipo que localizó con datos ópticos el lugar del primer choque de dos estrellas de neutrones que se notó con ondas gravitacionales. Porque lo que pasa con la onda gravitacional es que tú tienes muy poca direccionalidad, o sea, lo recibes, vale, al haber varios experimentos en diferentes sitios puedes reconstruir un poco la dirección, pero es muy poco precisa. Entonces aquí inmediatamente al recibir la señal con estrellas de neutrones en onda gravitacional, enchufaron, digamos, la parte óptica y se pudo determinar con gran precisión dónde había ocurrido este evento. Bueno, voy a concluir. Y si resumo un poquito lo que he discutido, diría que los neutrinos y las ondas gravitacionales son excelentes mensajeros entre el mundo visible e invisible, justo por las lo poco que interaccionan con el visible, lo tenue que es su interacción. Ambos nos permitirán ver muy atrás en el tiempo. La cartografía, digo será, pero ya es neutrínica, además de lumínica, y será gravitacional, y todos juntos proporcionan mapas maravillosos. La física de partículas tiene también un inmenso y fascinante territorio ante sí, en muchos dominios. Aquí he mencionado los neutrinos, que son cruciales, sin ellos no estaríamos aquí, y que al descubrir las oscilaciones de neutrinos nos han dicho que tienen masa, y esa masa no la explicas con las leyes conocidas o difícilmente, te sugiere nueva física muy fuertemente, y quizás esa nueva física, lo que vamos desarrollando como nuevas leyes, quizás explique cómo es que estamos aquí, cómo es que la materia ha sobrevivido para formarnos a nosotros y ha desaparecido la antimateria. Y claro, una gran pregunta que he mencionado es ¿de qué está hecha la materia oscura? Gravita, pero ¿qué es eso? Entonces solo sabemos que gravita. Una conclusión más general es que tenemos ahora otros modos de mirar el cielo y la pregunta es eso, si traerán nuestros nuevos ojos alguna luz a la oscuridad. Apuesto a que sí. Y quiero decirles a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que hay un gran campo, que todo esto es fascinante, un gran campo científico. Les animo a hacer investigación científica. A los estudiantes chicos y chicas quiero hacer una mención especial a invitar a las mujeres a unirse a este campo, pero también a ellos, pero a las mujeres en particular, que no se acobarden, que se echen para adelante, porque es muy divertido, muy divertido, es apasionante, es la pasión, es la emoción de explorar lo desconocido. Así que adelante y ánimo. Muchas gracias por su atención. Vale. El agradecimiento a la doctora Belén Gabela Legazpi por compartir sus conocimientos acerca de este interesante tema con el público que ha seguido nuestras transmisiones. Y a continuación voy a ceder la palabra al doctor Alejandro Jenkins, docente de la Escuela de Física de nuestra universidad, quien se encuentra con nuestro equipo de redes sociales en otro sector de esta aula magna y moderará un pequeño segmento de preguntas. Sí, muchas gracias. Entonces aquí estoy viendo algunas de las preguntas que se han hecho por las redes sociales de la universidad. Alejandro. Tengo una, bueno, el usuario es Ganímedes Luna, supongo que no es su nombre real, entusiasta de la astronomía, y pregunta, ¿hay oscilación de otras partículas, además de los neutrinos? Sí,
hay oscilación, la hemos observado en los quarks, pero es, digamos, esa oscilación, por ejemplo, son lo que se llama mezclas K0, K0 barra o D0, D0 barra, son compuestos de quarks, pero ocurren en distancias muy, muy pequeñas, porque además, si no, enseguida se desintegran. Lo fascinante de las oscilaciones de neutrinos es que, pues eso, son fenómenos de gran escala y muy difíciles de medir. ¿Y por qué hemos podido medirlos? Porque, de nuevo, es interferometría. Es grandes distancias involucradas. Entonces sí que las hay, pero digamos, no las ves separadas como esto, ves los productos enseguida de la desintegración, ¿vale? O sea, no esta separación en nuestra capacidad de observación. Pero exactamente igual existe en el mundo de los quarks, porque en los mundos de los quarks también hay 3 familias, igual que las hay de neutrinos, y se mezclan entre sí también, exactamente en ese sentido de la misma manera. Lo que pasa que para las partículas cargadas tenemos el mecanismo de Higgs que explica su masa, mientras que para los neutrinos se podría, pero forzando la mano. Lo más natural es que hay nueva física ahí. Muy bien, otra pregunta de un usuario, Andrés Quirós, dice, ¿podría haber antimateria oscura? Ah, sí, mira qué interesante pregunta. Pues mira, de hecho, como en realidad yo les he puesto, con la física que conocemos, les he indicado, sin explicar, que quizá con la física de neutrinos entendemos esta diferencia materia-antimateria. Pero hay bastantes teorías, los teóricos, en los que dicen, caramba, ¿y si esa semilla se produjo en el sector oscuro? Por ejemplo, que hubiera materia-antimateria oscura, como está diciendo, que allí hubiera una asimetría, se produjera, y luego, si tienen una conexión con nosotros, aparte de la gravedad, eso nos contamine. Entonces, eso se llaman, por ejemplo, los modelos de materia oscura asimétrica, y hay diferentes tipos, pero bueno, como no hemos conseguido detectar ninguna interacción otra que la gravedad hasta ahora, pues es pura especulación. Pero es una pregunta muy interesante y hay muchas variedades de esta pregunta, muchas de estos modelos. Rosaura Romero Chacón nos pregunta, ¿cómo diferencian de dónde provienen los neutrinos? ¿Cómo se sabe si vienen del Sol, de otra estrella o de otra fuente? Ajá. Bueno, pues es también una buena pregunta. Ay, no tengo en backup, pero vamos a ver. Es una muy buena pregunta porque el neutrino me puede venir directamente, pero yo no lo detecto a él, detecto a su pareja cargada. Entonces, eso se produce una distribución. Los que vienen muy energéticos te van a dar la pareja cargada en una dirección. O sea que tienes que reconstruir el evento y deducir de dónde pueden venir. Hay otro aspecto muy bueno de ellos. Miren, no he hablado aquí de rayos cósmicos, pero por ejemplo contienen protones o incluso los fotones, sobre todo si te vas a alta energía con los fotones. A menudo justamente los neutrinos te sirven para saber de dónde se ha producido el evento. Porque, por ejemplo, típicamente se produce cualquier, yo qué sé, una supernova, lo que sea. Y entonces produces fotones y neutrinos. El neutrino te viene directamente. El fotón, sobre todo si son más energéticos, los de fuentes muy energéticas, van a chocar mucho con el medio interestelar, porque se choca más conforme más energético es. Entonces se les desvía la trayectoria, reconstruyes algo, porque tienes buena resolución óptica, pero a veces, a priori, el neutrino te da la dirección mejor. Y los rayos cósmicos, bueno, esos como llevan carga, en cuanto tienes una partícula con carga, se te desvía en los campos electromagnéticos que hay interplanetarios en el sistema, intergalácticos, etc. Entonces, los neutrinos te llevan directamente, pero como me hace la pregunta, claro, yo detecto el resultado, tengo que reconstruir y tenemos muy poquitos. El resultado hoy en día es que eres más preciso en general, salvo en esa zona que les enseñé, que es terra incógnita solo para neutrinos, tienes mucha más resolución en el óptico. Me refiero a óptico y otras variedades de radiación electromagnética. Otra pregunta se refiere a la imagen del mapamundi que mostraste. ¿Cómo se crean los neutrinos en la Tierra? Pues la radiactividad, igual que en tu cuerpo. Vamos a ver, la desintegración beta, la radiactividad, produce neutrinos. Típicamente el caso más sencillo es un neutrón que te da un protón, electrón y neutrino.
¿vale? Entonces los neutrinos en todo lo que es radiactividad se producen y la Tierra pues tiene material, o sea que cuando se te desintegran los materiales pues produces neutrinos y tú estás emitiendo unos pocos todo el rato. O sea que es lo que llamamos, a ver si está buscando algo más preciso, es lo que llamamos interacciones débiles. Hay las electromagnéticas, que he hablado mucho, las fuertes, que es lo que mantienen al quark up y down dentro de protón y neutrón, están ahí, no pueden salir. Y luego hay lo que llamamos débiles, pero eso es, digamos, como lo que normalmente se conoce por radiactividad y otros fenómenos. En esas es donde se producen los neutrinos. Los neutrinos solo sienten fenómenos tipo radiactivo, porque no tienen carga ni los confinas como a los quarks. Bueno, y otro usuario nos hace la pregunta: ¿qué aplicaciones prácticas tienen estos conocimientos en nuestra vida cotidiana? ¿Es posible usarlos para encontrar nuevas formas de energía? Qué buena pregunta también. Ya, bueno, así por decir, si tú... Había quien hasta soñaba bueno, con hacer el mapa de la Tierra con neutrinos un día y entonces pues ves todo lo que hay por dentro, donde están nuevos depósitos de combustible o lo que sea. Pero yo diría, ¿cuál es la utilidad de toda esta ciencia? Yo creo que lo primero es la curiosidad humana. Igual que necesitas la poesía, necesitas saber que Júpiter tiene satélites, o sea, quiere saber, es lo que nos ha llevado hasta donde estamos como sociedad avanzada. Entonces, lo primero es la curiosidad humana. Pero si me dicen de manera más práctica, esto es física fundamental. Entonces, a menudo el resultado no es una aplicación inmediata. Pero vamos a ver, ¿a ustedes les interesa la electricidad? Pues la electricidad, ¿de dónde viene? Un físico teórico que empieza a decir qué pasa aquí, campos de electromagnetismo, etc. Eso es Faraday, hace mucho tiempo, siglos. Y de ahí viene la electricidad. O el World Wide Web, no tengo aquí mi móvil, pero les interesa, ¿verdad? www.algo, lo escriben continuamente. Entonces, ¿dónde se creó eso? Eso se creó en el CERN. Yo era muy jovencita, no lo creí yo en absoluto, yo soy teórica además, pero estaba allí Tim Berners-Lee y otros, y los experimentales tenían un problema, hablaban unos con otros, oye, ¿cómo me puedes pasar tus datos? Oye, qué rollo, a ver, te doy esto impreso, te lo envío, pero no podría acceder directamente, y crearon el www. Lo que sea, que luego se implementó en esa plataforma llamada Internet, pero lo que es el www, la base, esa se inventó en el CERN por los físicos de partículas. Y por supuesto, como no trabajamos, no es una cosa de producir dinero, no lo patentamos. Ustedes imagínense si lo patentamos el dinero que se hubiera podido sacar de ahí. Pero esto es un bien de la humanidad. O sea, la electricidad, el www. A ver, no quiero ponerme aquí a hacer propaganda, en física médica. En física médica, cosas más concretas, la física de aceleradores está produciendo nuevas maneras de atacar los tumores del cáncer con diferentes, no voy a entrar, diferentes tipos de radiación. O subproductos, o sea, vamos a ver, lo que ocurre, por ejemplo, en el CERN es que se desarrollan tecnologías de punta porque tú vas, en el CERN y en estos experimentos, tú vas buscando lo más sensible, mejorar la tecnología. Y eso siempre acaba teniendo consecuencias para toda la sociedad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay que tener la visión de futuro de no pegarte a lo inmediato, ¿vale? Creo que iba a mencionar otro ejemplo, pero ahora no lo recuerdo. Así, en transportes, a partir de la física de aceleradores, ahora se usa también hasta para etiquetar las mercancías. ¿Entiendes? Tiene muchas consecuencias y por eso los países invierten, ¿no? Europa invierte mucho en el CERN, pero es que tiene mucho lo que se llama retorno tecnológico y en última instancia pues es retorno de otro tipo. Pero yo soy físico, soy científico, para mí lo más importante es esto, entender el mundo en el que estamos, de qué está hecho, cómo funciona. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Jenkins, quien ha moderado este pequeño segmento de preguntas, y nuevamente nuestro agradecimiento a la doctora Belén Gabela por compartir con nuestro público tan interesante tema.